Vamos a hablar en esta ocasión de las operaciones básicas de funciones. Hay operaciones básicas entre funciones y operaciones básicas con las funciones. La primera operación básica con una función va a ser la evaluación. ¿Qué quiere decir evaluar? Simplemente vamos a sustituir el valor de la variable por algún valor que nos hayan dado. Por ejemplo, si tomamos el valor x igual a 4, la evaluación de f en ese punto va a ser simplemente sustituir el valor de 4 en la función y realizar las operaciones que se tengan que realizar, quedando así 4 entre 5, que es lo que vimos que se necesitaba para construir la tabla de valores de la función. Sin embargo, también se pueden sustituir valores distintos. En este caso tengo x igual a más b y voy a evaluar la función en este valor a más b. Como pueden ver, acabo de sustituir el valor de x igual a más b en la función, obteniendo así su evaluación. Esta es la operación básica que se debe hacer con las funciones, es la más sencilla. Como pueden ver, se pueden sustituir hasta distintos valores en expresiones algebraicas. También podría sustituir x cuadrada más 1. Vamos a hacer uno más para que quede claro. Voy a evaluar la misma función f en x cuadrada menos 1 y voy a obtener, una vez que he realizado la evaluación, pueden ver que obtengo x cuadrada menos 1. Abajo hago la operación de simplificación que pueda realizarse. Obtengo así x cuadrada y se puede simplificar esto como 1 menos 1 entre x al cuadrado. Es otra manera de escribirlo. Como sea, cualquiera de estas dos opciones son correctas y pueden ver que se pueden sustituir muchas cosas. En el cálculo de derivadas vamos a utilizar esto. Ahora, tenemos dos funciones. Vamos a tener cuatro operaciones, que son la multiplicación, la división, la suma y la resta, que lo único que vamos a hacer es sumar, restar, multiplicar o dividir las expresiones algebraicas de las funciones. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a obtener estas cuatro operaciones entre funciones que a su vez, esto es importante notarlo, las operaciones con funciones vuelven a ser una función. Estas de aquí serían cuatro funciones nuevas. No les vamos a poner nombre, pero podríamos llamarlas, por ejemplo, una nueva función que sea h de x igual a f de x entre g de x. Bueno, para hacer las operaciones simplemente vamos a sustituir las expresiones algebraicas de cada una de las funciones. En este caso pueden ver que he colocado las dos expresiones algebraicas y voy a proceder a hacer lo mismo con cada una de estas. Una vez que he hecho las sustituciones, puedo proceder a hacer simplificaciones, como en el caso de h de x, utilizando la ley del sándwich, o realizar las sumas y restas en el caso de f de x más g de x, o la multiplicación en el caso de f de x por g de x. Esta parte no la vamos a hacer porque simplemente se refiere a hacer las operaciones algebraicas para simplificar la expresión. Muy bien, tenemos cuatro operaciones básicas que ya conocen: suma, resta, multiplicación, división y la evaluación. También se podrían hacer potencias, cuadrados, etc. Pero hay una sexta que es distinta de todas las que conocen y que es la más importante, que vamos a ver ahorita. La operación que nos interesa se llama composición. La vamos a denotar como f circulito g de x, o también de la siguiente manera: f valuada en g de x. Esta notación yo la prefiero, me gusta más, porque nos da la instrucción de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es sustituir la expresión algebraica de g y evaluarla en f.
Vamos a hacer el ejemplo con la f y la g que tenemos en este. Entonces tenemos las siguientes funciones: f de x igual a x entre x más 1 y g de x igual a 2x menos 1. La composición no siempre se puede realizar. Va a haber una regla que es que para poder realizar la composición, la imagen de g debe estar contenida en el dominio de f. Después vamos a hablar un poco más de esto, pero en casi todos los casos que vamos a tener no va a haber problema. Lo que entonces vamos a hacer es, vamos a sustituir la expresión algebraica de g en f, como nos dice esta notación, y vamos únicamente a realizar las operaciones. En mi primer paso he colocado en lugar de g de x la expresión algebraica de g y ahora procedo a sustituir en la expresión algebraica de f, con lo que obtengo la composición. Esta sería la composición de g con f. Ahora, es importante hablar de qué quiere decir esto. Bueno, la composición es una manera de dar una instrucción como decir, primero, multiplica un número por 2, y una vez que ya multiplicaste ese número por 2, entonces súmale un 1. Esto que estamos haciendo es una composición. Primero una multiplicación y luego una suma. Si se dan cuenta, aquí lo que está diciendo es g, lo primero que le haces a un número cualquiera, lo va a multiplicar por 2, le va a restar 1, y entonces f lo que va a hacer con ese número después va a ser construir una fracción que tenga como numerador ese número y como denominador el mismo número más 1. Si se dan cuenta, lo que está haciendo es una secuencia de instrucciones. Esto es importante que lo tengan en cuenta. De igual manera, podemos construir una función que sea g con posición f. Como se darán cuenta, esta operación de composición no es intercambiable. No es lo mismo f con posición g que en g con posición f. Vamos a ver qué queda en este caso. Vamos a seguir el mismo procedimiento. En el primer paso, simplemente sustituimos la expresión algebraica de f y luego procedemos a evaluar. Ya he sustituido y en este caso he puesto un paréntesis para poner la multiplicación. Ahora simplemente podemos realizar las operaciones algebraicas para simplificar, con lo que se obtiene x menos 1 entre x más 1 al realizar la operación. Como se pueden dar cuenta, 2x menos 1 entre 2x no es igual a x menos 1 entre x más 1. Esto quiere decir que la composición no siempre da lo mismo y en general no lo va a dar. También se puede componer con la misma función. En este caso he hecho la composición g con g y como pueden ver me va a dar 2 por 2x menos 1 que como resultado me va a dar 4x menos 3 una vez que he simplificado. Como pueden ver, aún la composición de una función consigo misma va cambiando constantemente. Ahora, una función importante en la composición, al igual que en la suma, el 0 no afecta la suma con ningún otro número y la multiplicación con el 1 no afecta a los números, la composición va a haber una función muy importante que se llama la identidad. La identidad es una función que no cambia ninguno de los elementos. Si se dan cuenta, cuando hagamos la composición de f con la identidad, la va a dejar igual y lo mismo pasaría con g, no importa de qué lado pongamos la identidad. Esta función hace el papel de el 0 y el 1 con la operación de composición con las funciones y va a ser muy importante para determinar cuando una función tiene lo que se llama una inversa.